Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la actividad de rinología. Ya han dicho la séptima sesión. Mi nombre es James Zapata, residente de tercer año. El día de hoy les voy a hablar sobre las técnicas para la rotación de la punta nasal. Cuando hablamos, digamos que esta parte no va a ser solamente rotar la cefálica, sino que también podemos hablar de rotarla caudalmente, pero generalmente lo que se buscan y digamos el 98% de las personas cuando consultan van a consultar para hacer una rotación cefálica. Sin embargo, hay que recordar que se puede hacer una rotación caudal, pero pues por el tiempo, digamos que hablando con el doctor Guarín, acordamos mejor solamente hablar de las de rotación cefálica y pues es lo que vamos a mencionar hoy. Sí, pero pues que no quede en el aire como, o en el ambiente que solamente vamos a hacer rotación cefálica. Debemos recordar, y como ya dijo Ana Gabriela, la nariz es una carta de presentación, es lo más prominente de nuestra cara, digamos que por eso tendemos a cambiar tanto o el rostro cambia tanto con ligeros cambios en la nariz y que muchas veces las personas van a consultar por que quieren una punta más elevada y esto es dado a que una rinoplastia o una nariz con una punta más elevada da una sensación de juventud. Eso ya se ha estudiado, ya está establecido y es la principal causa por la cual se busca hacer una rotación cefálica de la punta nasal y es lo que siempre se va a buscar, es una tendencia de la nariz a que sea más joven. Y si la nariz se ve más joven, la cara y pues obviamente la persona se va a ver mucho más joven. Por lo cual es lo que vamos a buscar. Y cuando vamos a buscar esto hay diversas formas de medirlo, cómo se comporta este ángulo nasal, pero digamos que la más aceptada y como está descrita originalmente es trazar una línea perpendicular a la línea de Frankfurt, que recordemos como, que, pues, que ya la había expuesto previamente Juan Felipe, y que a esa línea de Frankfurt, cuando está perpendicular, le trazamos la línea hacia la cual está más o menos el septum o la columela en el sentido en el que iría este en un punto medio de esta. ¿Esto que nos va a ayudar? Con esto vamos a poder trazar y este va a ser el ángulo labiocolumelar y esto es con el que principalmente nos vamos a apoyar para decir si debemos corregir o no corregir una punta nasal. Eh, Se ha dicho muchas veces o muchas cosas de cómo o cuántos grados debería tener. Dice que lo aceptado es más o menos de 90 a 120, sin embargo, según lo que revisé, 120 ya es demasiado. Y luego hay estudios que han dicho que se mueve más o menos en esto. Se dice que los hombres tienden a tener narices con un ángulo labiocolumelar o columelo-labial mucho más recto, tirando a 90, 95, y que las mujeres van de 95, 105, incluso hasta 115. Estudios que han realizado y le hacen encuestas a personas mostrándole fotos de perfiles y cuáles son los más atractivos, se ha visto que es más o menos entre los 105, los 106 grados para mujeres y 95 grados más o menos para los hombres. Eh, pero eso no va a ser lo único que nos va a influir en la punta nasal. La punta nasal también va a tener mucho que ver con la proyección, con la morfología, el ángulo nasolabial y como ya mencionamos, además un ángulo columelo-lobular. Hay que recordar que la punta nasal va a estar casi que en su totalidad o como que las personas, o digamos, se puede correlacionar con los domos de los cartílagos laterales inferiores. Estos domos, que va a ser justo la U o la transición entre la cruz medial o la crura medial y la crura lateral, es donde vamos a poder empezar a ver nuestra proyección y nuestra punta nasal. Recordemos que cuando tenemos una nariz generalmente no es una punta única y por eso aunque a veces uno quisiera llevar a la línea media los dos domos, eso quedaría como una nariz de Pinocho y no es lo que vamos a hacer. Y si además estos domos estuvieran muy separados, pues van a quedar básicamente dos puntos y no una punta continua redondeada, que es como lo que se espera. Y eh, no solamente estos domos o este domo es el que nos va a marcar la línea o la punta o el punto de mayor proyección,
sino que vamos a estar también por ligamentos y por tejido subcutáneo que nos va a ayudar a marcar esta punta nasal. Y nos vamos a tener que apoyar en todo esto cuando queremos hacer una, una rotación de la punta nasal. Ya para entrar en materia, digamos que hay diferentes formas y me gusta mucho cómo lo ha dividido el doctor Rorich, y son métodos indirectos y métodos directos. En todas partes están descritos, pero no están de pronto divididos de esta manera. Y cuando hablamos de los métodos indirectos, vamos a empezar hablando por la resección cefálica de los cartílagos laterales inferiores. ¿Por qué es un método indirecto? Porque no vamos a empezar a mover directamente los domos o esta parte intermedia o medial o media, perdón, sino que vamos a ir a la parte más cefálica de los cartílagos laterales inferiores. Se hace una resección y al hacer una resección de esto, ¿qué pasa? Se crea un espacio muerto y con esto se va a movilizar el cartílago lateral inferior hacia superior y con esto pues la punta también va a rotar hacia arriba. Hay que tener en cuenta en esta varias cosas y es que no nos podemos ir muy hacia lateral porque esto nos puede causar complicaciones. Entonces, con esto vamos a tener cambios menores. Si se hace mucho, podemos tener unos colapsos estáticos o dinámicos. Puede perder aquí, y recordemos que la ubicación de la válvula interna y vamos a tener, podemos presentar complicaciones con esto y unas contracturas que no solamente va a ser funcional, sino que además se puede marcar de manera estética y tener malos resultados. Por eso solamente se va a realizar resecciones anteriores y se debe preservar por lo menos de 4 a 6 milímetros de alto o pues de esta altura del cartílago para tratar de no tener este tipo de complicaciones. Y como les decía, solamente la parte más anterior manteniendo la parte más lateral intacta. Si no se hace eso, ¿qué otras cosas se puede hacer? Y es hacer lo contrario, hacer la resección caudal de los laterales superiores. Con esto se crea más o menos el mismo espacio y el inferior pues va a tratar también de acercarse hacia arriba y con lo cual vamos a tener una rotación cefálica de la punta. También vamos a tener un cambio menor y lo que se dice es que se puede combinar las dos. Con esto podríamos encontrar también resultados adecuados y también la resección va a ser anterocaudal para evitar las complicaciones que ya hemos mencionado con la otra previamente. Podemos presentar una debilidad y esto nos va a llevar a un colapso y un compromiso del flujo aéreo. Otro va a ser la resección septal caudal y recordemos que el septo va a estar pues, básicamente en contacto y en mucha relación con, con los cartílagos laterales inferiores y lo que vamos a hacer es aquí, vía abierta, se puede hacer una resección caudal de este septo. ¿Qué nos va a hacer este movimiento? Y es que obviamente, pues aunque va a haber piel, el esqueleto o todo el andamiaje nasal va a tener menos longitud, por lo cual la punta también va a tender a realizarse o irse hacia arriba. En esto hay que tener mucho cuidado y es solamente realizar una resección caudal porque se puede pues, tener muchas complicaciones y luego, por ejemplo, tener una columela colgante, no tener un adecuado soporte de cartílago y demás, y pues con todas las complicaciones que podría conllevar esto. En este sí, digamos que el cambio es un poco más considerable que los otros que eran menores y hay que ver mucho la posición y la forma de la columela para pues decidir realizar este procedimiento. Y claramente también nos va a ayudar mucho a la corrección del ángulo nasolabial. Cuando ya hablamos de los métodos directos, que son principalmente los que están más extendidos cuando se habla de la rotación cefálica de la punta, hay que recordar esto y es la teoría del trípode cuando hablamos de la punta nasal. Entonces, el trípode quiere decir que tenemos dos cartílagos o dos cruras laterales y unas cruras mediales que están juntas. Entonces, este es el trípode, las dos laterales y las mediales que están juntas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, proyectamos o alargamos las mediales? Pues la punta se va a ir hacia arriba y se va a proyectar un poco más. Si le quitamos, la punta se va a ir hacia abajo
y probablemente pierda proyección. Pero si a la vez le quitamos a los laterales y le ponemos a la medial, pues de pronto no se proyecta, pero la punta sí se va a subir. Y lo mismo pues en este caso y digamos lo contrario cuando se hace lo contrario, ¿listo? Entonces, lo que les decía, aunque no estamos pensando solamente aunque no solamente se hace rotación cefálica, digamos que esto ya nos daría unos indicios de cómo podríamos hacer una rotación caudal de la punta nasal. Entonces, una de las formas es hacer un acortamiento de la crura lateral. Entonces, vemos aquí la teoría del trípode, cortamos nuestra crura lateral y vemos cómo esto va a tratar de compensar las cruras mediales y con esto se va a ir la punta hacia arriba. Hay dos formas de hacerlo, una es cortando y sobreponiendo, la otra es resecando y juntando, eh, pero las dos formas digamos que nos pueden llevar a un mismo resultado. Que se ha visto que la sobreposición nos da mayor estabilidad que algo de hacerlo de manera término-terminal y que probablemente si se hace de manera término-terminal es mejor colocar un injerto estructural para mejorar esto y evitar cualquier colapso del ala nasal, que podría ser una de las complicaciones ya que estamos haciendo una resección de las cruras laterales. La otra va a ser una recolocación lateral del domo y como ya sabemos, pues no cogemos justo la punta del domo porque esto digamos que nos podría separar y hacer marcarnos dos puntos en la punta nasal, que no es lo que queremos, sino que es en forma de colchonero, se hace como un estilo, por decirlo así, de plicatura que lo que nos va a hacer es alar o en forma a cortar esta punta nasal y por la misma teoría del domo que ya hemos mencionado, del trípode que ya hemos mencionado, pues vamos a tener un perfilamiento y una cefalización de la punta nasal. En este caso, sí vamos a necesitar generalmente suturas interdomales para que no se separen mucho y que además vamos a requerir suturas entre las cruras medias y mediales o intermedias y lo que sí es que generalmente se puede llegar a presentar una pérdida de proyección y pues puede también necesitarse injertos columelares. Otra va a ser la sutura de la rotación de la punta y como ustedes saben estamos muy cerca en las cruras mediales del septo, se hace un abordaje abierto y lo que se va a intentar es de llevar las cruras mediales a una posición más cefálica y de pronto un poco más anterior con puntos. Entonces, ¿dónde lo vamos a fijar? Se fija al septo y aunque hay diferentes formas y como diferentes descripciones, muchos o la mayoría lo que hacen son puntos en U, atravesando el septo y fijando esta posición de la crura, de las cruras mediales al septo para así tener una cefalización de esta punta, más o menos en esta forma visto desde abajo, pero lo que aquí es muy importante es ver hasta cuál es el punto que queremos llevar estos cartílagos de las cruras mediales. Lo que hay que hacer y es vigilar la sobrerotación, porque en esto digamos que es muy fácil llegar a una sobrerotación, porque al fijarlo en un punto demasiado lejano se puede ir, se puede fijar y la sobrerotación puede quedar bastante marcada. En ocasiones, como sabemos que esto se va a ir hacia muy adelante, digamos que en las partes laterales, las cruras laterales pueden quedar algo redundantes y por eso en algunas ocasiones se puede requerir una resección de crura lateral. Si vamos a hacer la resección de crura lateral, recordemos que esto además nos va a marcar más o a cefalizar más esta parte. Entonces hay que evitar pues la sobrecorrección que ya hemos estado hablando. Y pues se puede generalmente requerir algunos injertos columelares o suturas intercrurales. Básicamente, y para ya ir terminando, se dice que uno mide el ángulo nasolabial para ver si necesita o no la cefalización de la punta, dependiendo de cómo es el ángulo. Si es un ángulo agudo, recordemos que los agudos son los que son menos de 90 grados,
no va a corregir solamente con métodos indirectos, sino que vamos a requerir de pronto una combinación o pues un método directo o dos métodos directos, quién sabe. Si ya es un poco más o es de 90 para arriba y que igual le podemos cefalizar, con los métodos indirectos estaría bien para no llevar a una sobrecorrección de estos. Esto es solamente para mostrarles que cuando llevamos a una cefalización de la punta nasal, hay algo que no se nos puede olvidar y es que además vamos a hacer o a alargar el labio superior o sobre todo pues la porción cutánea de la distancia nasolabial y eh, esto es algo que no debemos olvidar porque hay personas que a veces digamos que hacen cosas tratando de alargarlos o como que le dicen que no. Es importante tener esto en mente y es solamente esta imagen, ustedes ya lo pueden ver, el antes, el paciente la sombreada, vemos cómo era el verde y el después con la cefalización de la punta nasal, vemos cómo se alarga mucho esto y esto ya está estudiado, se dice que aumenta 0.05 milímetros por cada grado que se le realice. Como conclusiones tenemos pues que la punta nasal es tiene una alta significancia estética y de juventud, que tenemos métodos directos o indirectos que los podemos combinar, pero que siempre hay que tratar de individualizar el paciente y ver qué otras cosas se deben realizar en él y pues así tomar la mejor decisión posible.